Bien, no, les agradecemos mucho a quienes vienen por primera vez al Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Nosotros venimos realizando ya desde hace un año estas tertulias que se llaman Café al Derecho, en las cuales cada año lo que hacemos semanal o quincenal o mensualmente es invitar a una persona destacada para que nos acompañe con un tema en el cual no sea tanto una exposición, sino que sea más una discusión y un debate entre todos para que a partir de allí, digamos, planteemos alternativas. El instituto pues está de puertas abiertas para que ustedes vengan y nos visiten cuando quieran, acá estamos a la orden. Y pues hoy tenemos un tema bien interesante, nos acompaña Andrés Úsuga, que es profesor de la Pontificia Bolivariana, profesor en posgrado también en diferentes universidades de la ciudad de Medellín, y Andrés, que también tiene una experiencia muy amplia, no solamente en historia, sino en derecho militar, plantea hoy una discusión bien interesante y es respecto del derecho al voto de los militares en Colombia, ¿no? Ustedes saben que en algunos países de Europa y demás se permite el voto, pero en Colombia, digamos, esa puerta ha estado cerrada por muchos años y pues a partir de allí queremos generar un diálogo con la presentación que él nos trae, con la experiencia y lo que ha venido investigando sobre por qué en Colombia debería o no permitirse que los militares pudiesen votar. Entonces les agradecemos muchísimo y agradecerle por supuesto a Andrés por acompañarnos aquí en el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que muy complacido, pues es todo un honor para mí estar con un público tan distinguido como ustedes y efectivamente con un tema pues que llevamos investigando más de 7 años, aunque es un tema bastante exótico en las facultades de Derecho, no se ha profundizado mucho en el tema específico sobre el derecho electoral ni tampoco sobre el derecho constitucional comparado. Decidimos hacer ese estudio en la maestría de Derecho a bordo del alma mater de la Universidad de Antioquia y efectivamente pues después de un estudio de sociología jurídica recogimos todos estos elementos y empezamos a ver lo que hoy vamos a mirar. Vamos a ver cómo nos va en la discusión y vamos a dejar planteada la pregunta para que pues el público en Colombia, porque si mal no estoy, esta charla va a quedar en el canal de YouTube del instituto y entonces para que la gente tenga acceso a la información. ¿Qué tuvimos nosotros entonces de resultados después de haber hecho el estudio de sociología jurídica al interior de las propias fuerzas y al interior de comunidades académicas y también de comunidades que no son académicas, pero que obviamente tienen una opinión o una percepción acerca del tema, que fue en últimas el feedback que intentamos buscar? Terminamos agrupando de muchos de los mitos que escuchamos en las 3 comunidades objetivo hacia las que fuimos. La repito, la comunidad académica, la comunidad de los militares y la comunidad que no es académica. Terminamos haciendo algo que es importante. Agrupamos 10 mitos sobre el sufragio o sobre el voto militar en Colombia y la prohibición a esa universalidad que se logró del voto en documentos internacionales para los miembros de la fuerza pública. Hay una frase que por ahí en algún momento la dijo cuando la estaba exponiendo y salió buena, entonces me disculpan si la pongo ahí, la poca modestia. Una de las obviedades que se muestran como extrañas para los militares de Colombia. No es la única, pero hay más obviedades que se muestran como extrañas en este tipo de comunidad. El peor de los problemas no es encontrar soluciones, sino plantearlos mal. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una frase del actual Procurador General de la Nación, del cual pues me enorgullezco de haber sido su discípulo en la especialización que hice en Derecho Administrativo en la Universidad de Santo Tomás, y me parece muy acertada para momentos como estos históricos en el país, coyunturales como lo que se está viviendo en este momento. No podemos levantar tribunas a la democracia y cadalsos para sus consecuencias. En el caso de los militares específico, plenos deberes, pero limitados derechos. Los militares de Colombia, la fuerza pública en general de Colombia, que ascienden más o menos a 440.000 personas, tienen todos los deberes y un poco más de deberes que cualquier ciudadano, pero los derechos están restringidos. Por ejemplo, un derecho constitucional tan grande y tan importante y tan significativo como este. Derecho fundamental y un derecho humano que está consagrado en la normatividad, como lo veremos un poco más adelante. Vamos entonces a avanzar. ¿Dónde está específicamente entonces esta prohibición?
¿Dónde la encontramos? En la Constitución del 91, en el artículo 219, en el segundo párrafo. ¿Por qué debo contar esto? Porque en el primer párrafo del 219 prácticamente se copia y se pega el mismo artículo que traía la Constitución de 1886. O sea, no cambió en nada esta redacción. Dice: la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Hasta ahí no hay ningún cambio en la transición constitucional del 91. Sin embargo, y es una parte muy sustancial de la investigación que hicimos, este segundo párrafo del artículo, donde dice que los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, nos fuimos a la llamada Gaceta Constitucional. Para quienes no conocen qué es la Gaceta Constitucional, son 144 folletos o periódicos que de hecho en Medellín fue muy difícil encontrarla, en Bogotá es un poco más fácil, y es donde se recogen todas las discusiones que se dieron al interior de la Asamblea Nacional Constituyente para que quedaran plasmados cada uno de estos artículos. Lo que nos generó un poco de inquietud es que en ninguna de las 144 gacetas constitucionales que recogen los debates sobre los textos constitucionales de 1991 aparece la propuesta de ninguno de los 74 constituyentes alguno proponiendo esta segunda parte del texto. Entonces queda uno como: ¿de dónde salió? ¿Quién la propuso? ¿Vino en el texto original? ¿En qué texto original? ¿Quién hizo el ejercicio de copiar el artículo que venía de la Constitución del 86 y traerla a esta? Y este otro pedacito, ¿de dónde salió? Entonces eso nos generó un poco más de duda. Nos fuimos a preguntarle a algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que estuvieron en la redacción específica del capítulo 7, que es el que toca esto directamente, y ellos dijeron: pues mire, la verdad, con las 3 personas que hablamos, ninguno recordaba haberlo propuesto, pero adicionalmente ninguno recordaba quién había propuesto ese segundo párrafo. Nos preocupó un poco más entonces el asunto de acuerdo a eso, y nos fuimos a ver pues cuáles eran los inconvenientes que habían pasado con los textos de la Constitución del 91, y creo que pues muchos de los que somos abogados acá y de los que nos estarán viendo próximamente en el canal no saben que la Constitución del 91 pues tuvo una dificultad bastante grande con los textos. 10 días antes de que la Constitución se promulgara, 10 días antes del 4 de julio de 1991, el texto conciliado, o sea, ya los textos con la corrección de estilo y toda la parafernalia para poder presentarse como se hizo efectivamente en el Gonzalo Jiménez de Quesada, que era donde ellos estaban trabajando, para los que recordamos eso, aunque estábamos muy pequeños, pero algunos recordamos esa situación, se perdió. Este texto se perdió. Y parece ser, y es una hipótesis porque no tenemos la seguridad de ello, que este segundo párrafo del artículo pues apareció cuando se estaba haciendo la nueva recopilación de los textos por parte del señor secretario general de la Constituyente, que fue quien terminó conciliando los textos él, y que efectivamente, eso está documentado incluso en un libro del doctor Óscar Alarcón Núñez, que se llama La cara oculta de la Constitución de 1991, y de hecho lo recomiendo para que la gente lo busque. Y también, si conocen algún constituyente que esté vivo, que pues de hecho hay muchos, antioqueños o de otras partes del país, para que les pregunten si efectivamente cuando ellos estaban firmando la Constitución de 1991 en pleno acto público, el texto estaba acompañando el documento que ellos estaban firmando, porque lo que nos cuentan algunos de esos constituyentes es que solamente estaban firmando sobre el llamado preámbulo de la Constitución, y el resto lo terminaron haciendo incluso posterior a ese 4 de julio de 1991. Entonces, entendiendo que no sabemos quién pudo haber hecho esta introducción de este texto, pues se vuelve muy interesante la investigación.
Bueno, y si no sabemos quién lo puso, y si no sabemos quién lo propuso, y si no sabemos ni siquiera de dónde vino, ¿por qué vino? Entonces ya viene la pregunta, la académica. Dice también, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Subrayo en otro color, en rojo, porque esta es la parte problemática, aunque vamos a ver que habrá palabritas que también hay que entender, que hay que desglosar con un poco más de tiempo y de distinción, por ejemplo, como la palabra deliberante. Siguiente, por favor. Entonces, la ficha técnica de esta prohibición es la siguiente. De la prohibición que está en 1991, porque también había una prohibición en una ley de 1937 y mirábamos si había alguna prohibición en la Constitución de 1886. Entonces, de una vez podemos despejar la duda. En 1886 los militares no tenían la prohibición del voto. Esa Constitución de 1886 del voto, no de la deliberación, que son dos cosas diferentes y ahorita las vamos a distinguir. En esa Constitución de 1886 ellos podían votar, y de hecho hasta principios del siglo XX, más o menos hasta hace 100 años, no se dio una verdadera discusión sobre el voto de los militares y sobre cómo ellos habían o podían desbalancear el tema de las elecciones o el tema electoral. Entonces hay un libro que también recomiendo de la doctora Patricia Lewin que se llama El voto militar. Es de un centro de estudios de Bogotá y es bastante difícil de conseguir, pero lo recomendaremos ya próximamente en la página también, incluso con la portada. ¿Quién propone la prohibición? Perfil o persona, sector o movimiento político. Como lo vinimos diciendo desde anteriormente, no existe la persona conocida que haya hecho la propuesta, ni el movimiento político, ni la persona, ni natural, ni jurídica. Entonces, eso queda ahí en el aire como un interrogante. ¿Cuándo la proponen? Fecha, ¿a qué altura de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente, como tenemos conocimiento los que estudiamos alguna vez Derecho Constitucional colombiano, se inicia en diciembre de 1990, fue electa en octubre de 1990, se posesiona en diciembre, de ahí hay una suspensión en el trabajo y vuelve a iniciarse en el mes de enero o febrero para finalizar con sus trabajos el 4 de julio de 1991, que es cuando se promulga. Entonces uno dice, ¿a qué altura se hizo dicha proposición? Porque en esos 6 meses de 1990, para los que estábamos vivos, pues pasaron muchas cosas. De hecho, al interior de esos 6 meses es cuando la Asamblea Nacional Constituyente se abroga los poderes legislativos y envía al Congreso de la República de Colombia, pues lo despiden, ¿cierto? Cierran el Congreso y dicen que no pueden legislar al mismo tiempo que hay un Congreso. Entonces, por eso fue que después del 4 de julio del 91 vino la figura del congresito. Ese tema se vuelve interesante por el tema histórico. Entonces, ¿en qué contexto histórico, mediático, coyuntural o de crisis llega dicha prohibición y su anexo del segundo párrafo? No lo tenemos muy claro, pero vamos a mirar el porqué de la propuesta y si hubo debate o no. Esto se los puedo contestar ya, la última respuesta: no hubo debate. Simplemente llegó el texto, no se sabe quién lo introdujo y no hubo debate. Pero ahí está. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con los mitos. Les voy a explicar por qué al lado de cada mito puede decir mito mixto, mito civil o mito militar. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del estudio sociológico, cuando empezamos a tabular la información que llegó desde el gremio militar o desde el gremio de la academia o desde el gremio no militar y no de la academia o de los civiles, nos dimos cuenta que habían mitos en un gremio, que habían mitos en otro gremio y que habían el mismo mito en los dos medios, tanto en el gremio militar como en el gremio civil e incluso en el gremio académico. Pero lo tratamos entonces de canalizar y de agrupar, y este mito, por ejemplo, que es el primero, y no tiene un orden específico de por qué el mito sea más importante o no, simplemente fueron en un desorden, pero le pusimos un número. El mito número 1, la prohibición siempre ha existido en nuestra normatividad. Como se dieron cuenta anteriormente, pues no existía la prohibición. De hecho, la prohibición del voto, del sufragio como tal, llega en 1937 por medio de una ley. Esa ley es impulsada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo,
un gobierno liberal, que era el segundo gobierno liberal después de la hegemonía conservadora que había entregado el país en 1930, primer gobierno liberal en cabeza del doctor Enrique Olaya Herrera, y el segundo gobierno liberal era Alfonso López Pumarejo. En ese gobierno, que llegan unas grandes reformas, inclusive la reforma constitucional de 1936, viene un texto legal y en 1937 se da esa prohibición. Pero no es una prohibición expresa como la de 1991, sino que simplemente le dicen a los militares no pueden participar en política. Y eso está bien. Y así, y estamos de acuerdo en eso. Pero no la prohibición específica de los militares no pueden votar, porque no es lo mismo. Vamos a empezar a distinguir eso. Entonces, vamos a la respuesta para el mito 1. No es cierto, como se dan cuenta, históricamente no siempre ha existido. De hecho, la prohibición no tiene ni siquiera 100 años. Va a cumplir el año entrante 80 años de la prohibición y no es tan normal, es de hecho un poco exótica. ¿Desde cuándo? Desde 1937 en la ley, en 1945 llega un acto legislativo y reafirma ya el tema del voto. Entonces, lo que podemos sacar de una conclusión inicial es, aunque no les prohibieron el voto expresamente, en el momento en que el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo le dice a los militares que no pueden participar en política, de alguna forma, me imagino que algún comandante, o más fácil aún, un ministro de defensa, que para la época los ministros de defensa eran militares, entendió que se les había quitado el derecho al voto. Y desde ese momento, pues ningún militar votó más. Pero fue más una interpretación de esa ley, porque la verdad no lo decía. Ya en 1991 se inserta en el texto constitucional ese segundo párrafo del 219 del que estábamos hablando ahorita. Entonces, viene la pregunta de esa época del 37, ¿cuáles son los personajes que siempre han propendido por consagrar y por sostener las prohibiciones? Varias personas, entre ellas podemos mencionar a una que fue quien respaldó la iniciativa del gobierno de prohibir no solamente la participación en política, sino de prohibir también el voto. Esa interpretación que les dije ahorita, que no solamente fue una interpretación de un comandante, sino también un concepto, fue un concepto del procurador de la época. El concepto de ese procurador se llamaba Clodomiro Ramírez, y expidió un concepto donde, interpretando la norma, prohibía también el voto. Entonces, el comandante asumió ese concepto, y simplemente desde el año 37 no se pudo votar más. Siguiente slide, por favor. El mito 2 es un mito netamente civil. Y es, en todos los países, los militares y los policías tienen esa prohibición. Y me extrañó mucho, porque no solamente era un mito civil, sino que era un mito civil y en la academia. Entonces, cuando en la academia existe un mito de este nivel, se da cuenta uno que los estudios no se han hecho con mucha profundidad, porque grandes académicos tenían la misma percepción, hasta tanto no se les demostró por medio de un documento que se les expuso, que de hecho la regla general en el mundo occidental es que los militares votan, y que la excepción es que los militares no voten. Por ejemplo, en Latinoamérica solamente 3 países no votan. Vamos a la respuesta de ese mito 2. Entonces, no es cierto, solo 3 latinoamericanos la conservan, y con diferencias con la nuestra: la República de Guatemala, Honduras y República Dominicana. Uno diría, ¿por qué República Dominicana? Yo entendería que en República Dominicana existiera una prohibición al voto por lo que se vivió en República Dominicana, que fue la dictadura de Trujillo. Se podría entender que eso, pero si así fuera el argumento, entonces también tendríamos que la prohibición existiría en Argentina con las dictaduras militares de finales del siglo XX, en Chile con la dictadura de Pinochet del 73 al 90, pero más aún en la dictadura de España de Francisco Franco de 40 años, y en ninguno de esos 3 países existe la prohibición. De hecho, cuando seguimos en el enfoque sociológico y empezamos a preguntarle a nuestros pares en España, pues fue muy chistosa inclusive la respuesta.
amigo español, ¿en España votan los militares? Entonces me dice, ¿y por qué no habrían de votar? O sea, ni siquiera es una discusión académica ya. No tiene que aparecer ni siquiera en la Constitución como un permiso, sino que simplemente el militar español, a pesar de haber estado 40 años en manos de Francisco Franco, y que llega la democracia con la Constitución del 78, que de hecho también hay que entender muy bien que nuestra Constitución del 91 tiene mucha parte, bebimos mucho, los constituyentes del 91 bebieron mucho, tanto de la Constitución de Alemania como de la Constitución española del 78, entonces uno dice, ¿y por qué entonces eso no lo copiaron igual a ninguna de esas dos constituciones, ya que ni en Alemania está prohibido el voto para los militares, con el tema de Hitler, ¿cierto?, que es Constitución de 1948 de Bonn, si no estoy mal, y con el tema de Francisco Franco. Pero aquí teníamos la prohibición desde el 37 y la reforzamos en el 91. Habría que mirar. Las dictaduras militares más duras y prolongadas de Occidente no tienen la prohibición. España, Argentina, Chile, en Brasil también se dio una dictadura muy grande que de hecho fue una de las que encarceló al actual presidente Dilma Rousseff. En Uruguay también, cuando se persiguió a los Tupamaros, que de hecho el presidente Pepe Mujica hacía parte de los Tupamaros, también tuvieron dictadura militar. En Paraguay también con Alfredo Stroessner, si lo recuerdan, también finalizando o en el siglo XX. En Panamá con Noriega, y en la propia Cuba, porque entonces podríamos decir que es un tema de derechas o de izquierdas, y la verdad es que no. Pues en Cuba hay militares, sí, hay unos que son medianamente militares o que se creen militares, por ejemplo como el presidente del Consejo de Estado de Cuba, Raúl Castro, que la gente lo conoce como el jefe de Estado. La figura ya se llama presidente del Consejo de Estado, que no es lo mismo que el Consejo de Estado de nosotros. Ese presidente de Cuba pues nunca tuvo una formación militar, pero hoy despacha con uniforme militar, a quien él reemplazó, que es el señor Fidel Castro, casi se me olvida, el más famoso de todos, y Fidel Castro pues tiene una formación de abogado, tampoco es militar, tampoco recibió formación militar, pero también asumió su mando con un uniforme militar, y ni siquiera en países de izquierda o derecha, incluso en Rusia, pero solamente para mirar en Latinoamérica, si quisieran diseñar el argumento, y es que en Latinoamérica fuimos unas repúblicas bananeras, pues bueno, en ninguna de estas, que también son bananeras, se prohíbe el voto, aceptando que la democracia en Cuba es un tema problemático y no es una verdadera democracia porque es una supuesta democracia de un solo partido. Entonces, seguimos. Los últimos países en removerla fueron Ecuador, Perú, donde se dio una gran discusión académica, verdaderamente constitucional, y se removió. De hecho, el actual presidente de Perú, Ollanta Humala, es un miembro retirado de las fuerzas militares, un señor coronel del ejército de ellos, y tiene un hermano que también lo fue. Y en Venezuela, en algunas con debate, en otras sin él. En Venezuela, pues el experimento no ha resultado muy bien porque se utilizó con una agenda absolutamente política, pero lo que se estudia es que no son los efectos, sino por qué existía la prohibición. Allá, por ejemplo, simplemente fue un acto administrativo o una decisión del presidente de ese momento, que era quien había diseñado la propia Constitución de 1999, y simplemente le quiso entregar el voto a los militares porque él nunca había votado. Entonces, bueno, seguimos. Siguiente. El mito 3 también es civil. Los uniformados podrían influir sobre las votaciones con sus armas de dotación. Ese es otro de los mitos que tienen los civiles sobre el voto militar. La respuesta es: no se requieren las armas para influir en una votación, o de hecho en una maniobra política. Si así fuera, hoy mismo podrían hacerlo. Si las fuerzas militares de Colombia estuvieran parcializadas hacia algún sector político, entonces no necesitarían tener el voto, porque simplemente tienen los fusiles. Y cuando usted tiene los fusiles, pues los golpes de Estado, que aquí no son muy comunes, porque si vamos a hacer la historia comparativa de Latinoamérica, creo que somos las fuerzas militares en Colombia, tenemos las fuerzas militares más civilistas
de todo el continente. De hecho, el único golpe que se pudo dar en el siglo XX no fue un verdadero golpe, que fue el golpe de Rojas Pinilla, que le dicen más una dicta blanda que una dictadura. Bueno, al final tuvo unos visos de dictadura que sí fueron importantes, pero ni siquiera en la toma del poder que tiene el general Rojas Pinilla se producen, por ejemplo, muertes, o se producen, por ejemplo, grandes azonadas, grandes disturbios. El mayor disturbio que hemos vivido aquí en Colombia sería el Bogotazo del 9 de abril de 1948, pero en la toma del poder de Gustavo Rojas Pinilla fue más una entrega del poder por parte de los partidos políticos, en ese caso el presidente Laureano Gómez, y con Rafael Urdaneta le entregan el poder a esa figura militar que, para quienes no saben, había salido del ejército durante 9 años, estudió inclusive acá en la ciudad de Medellín. Él era ingeniero civil de la Escuela de Minas, estuvo fuera 9 años por fuera de las filas militares, después volvió y sería el general Rojas Pinilla, que de hecho hizo un buen gobierno en las evaluaciones que se hacen. Entonces, no se necesitan los fusiles para tomarse el poder. No se necesitan los votos para tomarse el poder. Con los fusiles, si efectivamente tenemos unas fuerzas militares golpistas, como las ha tenido, por ejemplo, el propio Argentina, el propio Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, en todos existieron golpes militares en la segunda mitad del siglo XX. Acá, la verdad es que han sido bastante civilistas. El tema se desvía en tanto a ser elegidos y no hay tal, ya que lo que se requiere es poder elegir libremente a quienes llevarán los destinos del país, que posteriormente se defenderán, sean o no quienes hayan sido votados. ¿Qué significa esto? Si en las elecciones de 2018, por ejemplo, se lanzan una persona que no tuviera muchas posibilidades, hoy hay más o menos 8 candidatos previstos por ahí, pero que al estamento militar, por ejemplo, no le gustara el presidente que quedara, es que el estamento militar no defiende al presidente de la República, defiende la figura presidencial. Gústele o no el partido que haya ganado, gústele o no, lo tiene que defender. Y quien no quiera defender, el oficial que no quiera defender esa figura presidencial, pues simplemente pide la baja y se va. Sería así de sencillo. Pero bueno, eso no se ha entendido muy bien, y hay que distinguir en que el derecho al voto, que está consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, esto es dentro del capítulo de los fundamentales que empiezan en el 11 y terminan en el 41, ese derecho al voto tiene 2 componentes. El primer componente es elegir, que se materializa en el voto, y el segundo componente es ser elegido. Si a mí me dicen que en el 219 de la Constitución Política de Colombia está prohibido para los militares ser elegido, yo estoy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué? Porque si usted está uniformado, usted no puede pretender hacer campaña uniformado. Eso es una locura, es un exabrupto para la democracia. Es más o menos lo mismo que de lo que nos estamos quejando de lo que acaba de pasar en Conejo, el corregimiento de Conejo en Fonseca, Guajira. Es hacer política con armas autorizadas o sin autorizar, pero es hacer política con armas. No, si usted quiere ser elegido, entonces usted se tendrá que retirar del ejército, del armado, de la fuerza aérea o de las fuerzas militares, o incluso por ahí dicen que hay un candidato presidencial que fue policía. Podría ser que el general Naranjo quiera participar en política. ¿Habrá algún problema? No, porque él no tiene el mando de la tropa en este momento. Él no tiene el mando de la tropa ni uniformada que pudiera generar algún tipo de coerción de la fuerza, ni armada. Entonces, ese detalle hay que entenderlo con mucha delicadeza. No es lo mismo elegir a ser elegido. Y en el artículo 40, que no tiene prohibiciones alguna, no distingue que seas militar, que seas civil. De hecho, todo el mundo lo tiene. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? El artículo 40 de nuestra Constitución hace un vertimiento del artículo, podemos ponerlo por favor, 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice ese artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Consagra desde 1948 el voto, o el sufragio mejor, de forma universal.
¿Sí nos aparece ahí? ¿Cómo lo podemos mostrar en la cámara, por favor? Entonces, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿de dónde surgió? Pues para los televidentes o los amables youtubers que están ahí detrás de la cámara, esta Declaración de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entiende que la humanidad ha transgredido todo el modelo que venía desde el Estado moderno o desde la primera versión del Estado moderno o Estado de Derecho, y que se había dado al final de la Revolución Francesa, después de la Revolución Americana y después de la Revolución Inglesa. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, reza exactamente: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y hasta ahí no tenemos nada que decir con respecto a esta charla. Pero el numeral 3 dice exactamente: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal. Sufragio universal. E igual y por voto secreto, que ese es el otro tema que se discute acá, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el bloque de constitucionalidad tenemos integrado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, ¿cierto? Si tenemos integrado a nuestro ordenamiento jurídico la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no la podemos desconocer, entonces este artículo 21 en su numeral 3 es el que trajimos nosotros con el constituyente del 91 y lo vertimos en el artículo 40. Esto es, el sufragio es universal y no puede tener ningún tipo de restricción. Y si la tiene, pues tendrán que dar la explicación necesaria, que es la que no aparece en la Gaceta Constitucional, por ningún lado. Muy bien. Pero adicionalmente también tenemos el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el artículo 23 de la Convención Americana, ¿que es de qué año, doctor? 1969. En el año 1969, esto es, todavía nosotros teníamos la Constitución del 91, del 86, pero ya teníamos dos textos. A 1970, pues, por decirlo así, a 1970 ya existían dos textos supranacionales a los cuales Colombia se había obligado, porque había suscrito el pacto del 48, ¿cierto?, en Bogotá. Entonces se obligaba a cumplir esta convención americana, y en el artículo 23 dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Todos los ciudadanos, no dice todos los ciudadanos excepto los miembros de la fuerza pública, todos los ciudadanos, de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Es muy parecido el numeral 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 al numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya estamos trayendo instrumentos internacionales que se integran a nuestro bloque de constitucionalidad y que se integran a nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, en esa pirámide que los abogados conocemos, en una parte superior, sobre el derecho vernáculo, o sea, sobre el derecho colombiano. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos tres normas, una de 1948, expedida por la Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal. 2, la Convención Americana de los Derechos Humanos, expedida por la OEA, 1969. Y 3, el propio artículo 40 de la Constitución Política del 91, que dice que no habrá restricción y será un sufragio absolutamente libre. Entonces, miramos, el tema se desvía a lo de ser elegidos, y no hay tal. ¿Por qué lo decimos? Porque como ya nos dimos cuenta, en el primer párrafo de ese numeral segundo del artículo 23 de la Convención, dice:
a ser elegidos y a elegir. Entonces, esa sí distingue. Esto es una cosa y esta es la otra. La influencia sobre la población civil, ¿cómo se ejercería? Entonces, a veces existen de esos mitos que no se desvirtúan porque no se piensan un poquito más allá. Quiero imaginarme entonces cómo se imagina la gente. Si usted, ¿será que en Colombia, con lo que nosotros tenemos hoy, será que nos pudieran llevar con la observancia de los actores internacionales que vienen a las elecciones de nosotros y ya de todos los países, a que nos lleven con un fusil o con una pistola en la cabeza a ejercer el derecho al sufragio? Yo lo veo bastante inverosímil, ¿cierto? Que pudieran presionar sobre ese tema. Que pudiera pasar lo que acaba de pasar en el Conejo, podría ser, pero hay que ver cómo es que es esa influencia sobre la población civil y sobre la población militar también. Esa influencia sobre la población militar, ¿cómo se la imagina la gente? Tendremos que decirlo también. Sueña los que dicen que puede existir una influencia sobre la población militar a un general o a un coronel diciendo con la tropa, atención, FIR, a la derecha, MAR, vamos a votar todos por el señor Juan Pérez. 1, 2, 3, 4, 5 y él contará 100 soldados. ¿En serio creen que eso se puede presentar en este momento de la vida? O sea, a mí me parece bastante inverosímil, pero si alguien me dice que eso es probable, me tendrá que decir cómo es que lo van a hacer. Exacto, cómo es que un general o cómo es que un coronel va a exigirle a un soldado que adicionalmente por convención y por declaración tiene un voto secreto. Porque entonces lo que vamos a hacer es presumir, hacer una presunción legal o de derecho diferente, y es una presunción general negativa sobre las tropas. ¿Me están entendiendo los que estudian derecho? ¿Cierto? Seguimos. Mito 4. El mito 4 es mixto. Está tanto en el gremio militar como en el gremio civil y también en la academia. De hecho, puede ser la discusión más interesante de todas. Y es que sobre la palabra deliberar. Los militares y policías no pueden deliberar. Entonces viene la pregunta clave. El que me quiera colaborar en este momento del público, diciéndome el concepto, la definición de deliberar, yo le agradezco mucho. ¿Quién puede sugerir qué es deliberar? ¿O a qué se refiere deliberar? Es un verbo que suena muy común, pero cuando usted ya lo mira con detenimiento, usted dice, no, pero esto no es deliberar, esto es más otra cosa. Entonces viene la primera distinción. Como dice el maestro Guastini, distinguiendo, estudiamos, investigamos y creamos el derecho. Distinguiendo. ¿Será que deliberar es lo mismo que decidir? No creo. Pero para decidir y para deliberar hay que pensar, ¿cierto? Lo que le estamos intentando prohibir a los militares es pensar. Creo que no se puede. ¿Por qué? Porque usted no le puede prohibir pensar a la gente. Pensar libremente. No se puede. Usted no se puede meter en el cerebro de las personas a mirar qué está pensando. Lo que usted sí puede prohibirle a los militares es a no expresar los pensamientos. Eso sí sí se puede hacer. Es más, en mi concepto, se debe hacer. ¿Por qué? Los militares no pueden, por ejemplo, siguiente, deliberar. Deliberar con este concepto. Poder controvertir decisiones del mando, ideas, posiciones militares o posiciones políticas, no importa. Posturas políticas y políticas públicas. Deliberar políticamente. Estamos totalmente de acuerdo en que los militares no pueden deliberar. ¿Por qué? Porque si usted delibera, ya eso no es milicia. En la milicia hay que cumplir órdenes y usted no puede discutir las órdenes o discutir una política pública que le están poniendo a ejecutar a usted como agente del Estado. Eso no lo puede hacer usted.
Usted es militar o policía y usted simplemente cumple, y si no quiere cumplir, se va. Así de sencillo, si no quiere cumplir. Porque ahí incurre en un delito que solamente existe, por ejemplo, en el Código Penal. ¿Cuál es el delito que solamente existe en el Código Penal y que para los civiles, por ejemplo, es tan difícil de entender? Delito de desobediencia. Eso no existe sino allá. Usted en el Código Penal colombiano ni en ningún Código Penal de corte liberal ni de Occidente va a encontrar que los ciudadanos cometemos el delito de desobediencia. Eso no existe. ¿Quién comete el delito de desobediencia? El militar, el miembro de la fuerza pública, no más. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una organización jerárquica donde se tienen que cumplir las órdenes, porque también se hace otra presunción, y es que el que está más arriba en la pirámide lleva más tiempo, y como lleva más tiempo tiene más experiencia, o sea, conoce más. Eso es desvirtuable, ¿cierto? Pero se hace una presunción. Esa es la presunción que hacen los militares, o que hacen los miembros de la fuerza pública. Como usted entró antes que yo, usted conoce más las situaciones, entonces usted tiene el derecho de darme órdenes, y yo tengo la obligación de cumplir las órdenes. Listo, hasta ahí todo está muy claro. Pero decidir, entran grandes contradicciones. Yo le doy una orden, por ejemplo, a los militares, una orden de operaciones. ¿Usted será que se puede salir de la orden de operaciones? Usted no se puede salir de la orden de operaciones. Pero de las situaciones que pasen al interior de la orden de operaciones en un campo de batalla, ¿quién termina decidiendo en el campo de batalla? ¿El que firmó la orden de operaciones o el que está en el campo de batalla? ¿Será que al coronel hay que preguntarle por radio, entonces muevo este soldado allí, lo muevo allá, o muevo el tanque aquí? No, porque para eso está el comandante en el teatro de operaciones, para tomar esas decisiones. Entonces seguirá decidiendo, pero no políticamente. El militar no puede decidir políticamente. Al menos no puede decidir políticamente abiertamente. Y por eso las dos características del voto que son tan importantes. El voto es secreto, ¿cierto? Usted no tiene que cantar el voto y nadie se lo puede exigir. Y el voto es universal. En cambio, sufragar es única y exclusivamente implica decidir en un momento puntual y sublime, por medio de un voto libre y secreto sobre las personas que decidirán y deliberarían por ellos. ¿Por qué? Porque usted no pierde la condición de ciudadano en el momento en que toma las armas de la República. Es que no la puede perder, usted no puede dejar de ser ciudadano. Es irrenunciable el ser ciudadano, usted sigue siendo ciudadano, y eso se entiende en todo Occidente, menos en Colombia, porque a los militares, de acuerdo a la prohibición que ponen acá, los miran como ciudadanos con los que estudian Derecho, los abogados, entenderán, los militares, los miembros de la Fuerza Pública en Colombia son mirados como si tuvieran capitis de minucio, como si tuvieran disminuida la capacidad, como decía el Código Civil anterior, o palabras del Código Civil muy viejas, decían, es como el estúpido, como el imbécil, como el que no puede razonar suficientemente, al menos para decidir quién va a liderar su país. Usted no puede pelear con el que va a deliberar, con el que va a verdaderamente deliberar, con el senador, con el representante de la Cámara, ni con el presidente de la República, pero usted sí puede decidir quién va a ir allá, al menos a que defienda los intereses suyos propios, porque usted, podría uno decirlo en una retórica, que usted es el más ciudadano de todos los ciudadanos. El militar es el que más arriesga el pecho por todos los demás ciudadanos. Entonces debería tener unos derechos, pues no más allá, pero al menos los mínimos que tiene todo el mundo. Y si en los mínimos que tiene todo el mundo están en el capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución del 11 al 41, ¿por qué el 219 entra en antinomia con el 40 de la Constitución? Eso es lo que no pudimos entender. Entonces seguimos. Bueno, adicionalmente metemos una cuñita. Los militares solo podrían votar, en el caso de lo que nosotros terminamos sugiriendo con la conclusión, solo podrían votar en elecciones nacionales. ¿Por qué no en elecciones regionales? Porque logísticamente es imposible coger al sargento que nació en Antioquia, pero que está haciendo su trabajo en La Guajira, para que venga y vote por gobernador de Antioquia. Uno. Y el segundo caso, tampoco sería
lógico que si usted está 1 año o 2 años trabajando en La Guajira, usted pudiera votar por un gobernador de Guajira. Pues no tiene lógica. Entonces, solamente podrían votar en las elecciones nacionales, pero más aún, en las más importantes de todas, que no entendemos por qué esa prohibición existe si quieren eso, en los mecanismos de participación ciudadana. En eso no lo hemos podido entender. ¿Por qué el militar? Si hay miedo de que se politice, si hay miedo de que vote por un caudillo, si hay miedo de que vote por una bandera, si hay miedo de que vote por un partido, movimiento político, ¿por qué no podría votar, por ejemplo, en este momento coyuntural por un no o por un sí en un plebiscito? ¿O por un no o por un sí en un referendo? ¿O en una convocatoria popular? ¿Cierto? ¿Por qué no podría votar, por ejemplo, para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que van a decidir la Constitución de Colombia? No van a decidir quién va a deliberar en un congreso, ni van a decidir quién va a dirigir el país, van a decidir la foto histórica del país. ¿Cómo va a quedar eso? Pero entonces, esa es, por ejemplo, es una de las invitaciones que uno le podría hacer al presidente de la República. Si le fue tan fácil, señor presidente, modificar el censo electoral para que el plebiscito le diera con el 13% nomás, pues sencillo. Y usted dice respetar tanto a los militares. Como usted fue militar y todo eso, entonces usted le dice, bueno, yo los respeto mucho, los tengo en La Habana, tengo unos representantes en La Habana y hay unos generales, ¿cierto? De hecho, unos generales retirados y otros generales activos. Como los respeto tanto, los voy a, y adicionalmente, como son los más afectados en el tema, cuando se decida o no se decida el fin del conflicto con las FARC, entonces ustedes van a poder votar el sí o el no. ¿Por qué? Porque es que son 440.000 votos. Podrían ser determinantes. De hecho, podrían ser los votos más importantes de todos, porque no existe ninguna profesión en el país que haya sufrido globalmente más los efectos de la guerra que las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces deberían poder votar, pero bueno, seguimos. Mito 5, es mixto, tanto los civiles como los militares lo piensan. Los militares y policías no deben hacer política. ¿Por qué les digo que un mito? Respuesta, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, es que los militares no pueden hacer política, es que los militares no están para hacer política. El único problema es que votar no es hacer política. Así la gente crea o lo intente confundir, intenten meter, soslayar o translapar que cuando usted está votando está haciendo política. No, usted cuando está votando simplemente está ejerciendo un derecho, que en el 219 dice que es una función. Sí, les quedó mal metido el mico cuando lo fueron a meter. Sí lo vieron ahorita, en el 219, decía es que la función de sufragar. Me dice, pero ¿cuál función? Si es un derecho, ¿cómo van a confundir función con derecho? ¿Cierto? Entonces, pero no se puede considerar que votar es hacer política. Varios ciudadanos tampoco pueden hacer política. Dentro de toda esa cantidad de prohibiciones que me parecen incluso muy solapadas. Aquí dicen que los funcionarios públicos no pueden hacer política. Y usted ve secretarios, profesionales universitarios, auxiliares, secretarias, todo el mundo por allá escondidos con una gorrita y con unas gafitas, allá en el evento político repartiendo sándwiches. ¿Por qué? Porque si me ven me echan. Lo echan si el procurador o el personero son enemigos políticos suyos y le abren la investigación, porque si no. ¿Y por qué no? Porque el propio personero y el propio procurador están haciendo política también para el candidato de ellos. Entonces, esos son de esos mitos soterrados que, es que los funcionarios públicos no pueden hacer política. Entendible, pero los militares peor aún. ¿Por qué? Porque nadie lo podría pensar, impensable, ilógico, ridículo pensar o sugerir que en nuestros batallones, en nuestras bases, en nuestros buques de guerra y aeronaves militares o estaciones de policía, imagínense pues en una nave militar con afiches o con banderas. No, es una cosa loca, no puede pasar. Pero es que eso es hacer proselitismo. Y viene otra pregunta, ¿y qué es hacer política? ¿En qué consiste hacer política de verdad? Hacer política, por ejemplo, en este momento de la vida será apoyar un candidato en Facebook, o lanzar un trino en Twitter, o poner en Instagram. Habrá que mirar qué es hacer política, porque incluso en el Código Sustantivo del Trabajo, lo hablábamos ahorita por fuera de acá, está prohibido hacer política también al interior de las empresas. Y ustedes y yo sabemos que aquí los jefes de las empresas privadas hacen política de frente y les dicen, si no votan por ese señor, nos vamos a quedar sin trabajo todos. Y allá van y votan todos.
¿cierto? Que en la fuerza militar no se pueda, qué bueno que no se pueda, así debe ser, pero cada ciudadano que porta el uniforme sí debe votar. Mito 6, por favor. Es civil cuando los militares y policías ingresan a la carrera de las armas, saben de su prohibición y lo aceptan sin problema. Respuesta, falso de toda falsedad. Los militares cuando ingresan tienen 16 y 17 años y no tienen ni idea, o póngale 18 si van a prestar servicio militar, que ya lo están sacando para que voten, a los que prestan servicio militar. No tienen ni idea de que van a tener esa prohibición. Es más, y si se la contaran, pues miremos. Joven, usted tiene 16 años. ¿Usted tiene algún problema con que si se gradúa como oficial de las fuerzas militares no pueda votar? Miremos a ver qué dice, pero no han hecho el estudio. Entonces no pueden hacer una presunción de lo que no han hecho. ¿Por qué? Porque en este momento todos los que entran ni siquiera saben en qué consiste el derecho a votar, pero porque no se lo quieren enseñar en las escuelas de formación tampoco. Preocupante. ¿A cuál bachiller, aspirante a cadete, grumete o alumno le dan explicación de su prohibición? Y él ha renunciado expresamente al mismo. Pruébemelo. Es como cuando usted en una empresa civil lo ponen a firmar un papel, y ustedes saben que es así, los que trabajan con derechos humanos. Vas a afirmar que no podés pertenecer al sindicato. ¿Usted qué le dice como abogado si él va y le pregunta eso? Firme. ¿Por qué? Porque usted no puede renunciar a eso. Es que eso es irrenunciable. Firme. ¿Y qué? Y el día que se meta al sindicato me echan, y si lo echan no lo podían echar. ¿Por qué? Porque el despido es injusto. Así de sencillo. Mito 7, civil. La carrera de las armas es incompatible con los votos. Con cuidado. Respuesta al mito 7. Sería como decir que es incompatible la milicia con la democracia. Nos lo enseñaron en derecho constitucional. ¿Y entonces qué sostiene la democracia? ¿Cuáles son los pies de la democracia? Si no es la fuerza coercitiva del derecho. ¿Y por medio de qué se ejerce la fuerza coercitiva del derecho si no es de la propia fuerza pública? ¿O qué país occidental no tiene fuerza pública? Yo quisiera ver eso. ¿Cuál país no tiene fuerza pública? Costa Rica no tiene ejército, pero tiene fuerza pública. ¿Por qué? Porque ellos tienen que defender el orden y la seguridad al interior del país también. Y eso es fuerza pública. Y votan. Todos. A pesar de que están armados. La sociología militar colombiana, que es muy poco lo que se ha escrito de sociología militar, ha ido haciendo carreras de rumor desde la formación. Yo sé que usted lo ha escuchado en algún momento. Nosotros vinimos a defender la democracia y no a ejercerla. ¿Cierto? Se escucha mucho. Y sí, de cierta forma, y sí, pero también y no. ¿Por qué? Porque es que defender la democracia también es ejercerla. Y usted no puede generar abusos de poder, porque eso también se castiga al interior. Porque si el derecho es tener límites al poder, los comandantes militares también tienen límites al poder. De hecho, tienen más que cualquier civil. Por eso tienen un código disciplinario aparte de los funcionarios públicos, ley 836. Por eso tienen un código penal militar aparte, no solamente de los funcionarios públicos, sino de los ciudadanos del común, ley 1407. Entonces, si los militares tienen muchos más límites, no podemos venir a decir que es incompatible la democracia o las normas con las armas. Porque adicionalmente, ¿qué tenemos? Hay varias decisiones que se toman en democracia al interior. Se lo pueden preguntar si conocen generales o almirantes. Al interior de las fuerzas, cuando van a escoger almirantes o generales, se ejerce la democracia, imagínense. Se reúnen los 30 generales y dicen, ¿a quién vamos a escoger? Y votan, sacan su espada o su bastón de mando, lo ponen encima, esos son pactos de honor, y votan quién va a ser el nuevo general. Entonces, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se saben, porque de pronto están de los cuarteles hacia adentro. Seguimos, mito 8, civil, ¿cómo pueden pensar en votos y armas juntos, y más en un funcionario público? Fácil, pensemos en eso. Respuesta. Desconfianza ilegítima por presunción negativa, los que estudian derecho. En la Unidad Nacional de Protección no son funcionarios públicos y tienen armas. ¿Dónde más? En el IMPEC. Doctor, usted que lo conoce muy bien, ¿funcionarios o no? ¿Armados o no? ¿Preocupante o no? ¿Muchas o no? El CTI, o sea, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, son funcionarios. Dirección Nacional de Inteligencia acaba de crear en este gobierno, al mando de un almirante. Andan armados y son funcionarios públicos. Ojo pues, el antiguo EDAS,
¿Y en Conejo Fonseca? Allá lo sacaron, lo vamos a mirar. Reformas legislativas necesarias. Habrá que mirar entonces qué funcionarios públicos sí pueden, porque entonces o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Y qué podríamos hacer? Entonces no votan ni el IMPEC, ni la Dirección Nacional de Inteligencia, ni la Unidad Nacional de Protección. No vota ningún funcionario que tenga arma. Arma de dotación oficial. Ojo pues, ¿qué estoy diciendo? No es arma personal, arma de dotación oficial. Listo, muy bien. Sigamos, por favor. Mito 9. Es un mito netamente militar. Este lo ponía uno a pensar mucho. Dicen ellos, a ellos, o a nosotros, dicen ellos, no les interesa, igual no cambiaría nada. Dicen ellos mismos. Imagínense cómo tendrán de poquita conciencia de la democracia, que ellos no entienden para qué les sirve el voto. Entonces miremos. Muchos de los que dicen, por ejemplo, son generales y coroneles, que ya no les interesa eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la vida definida. No pasa nada con ellos. Pero entonces son vocerías sin autorización. ¿Por qué? ¿Y a usted quién le dijo? Usted ya hizo el censo. Usted ya hizo el censo dentro de los 440.000, a ver a quién le importaría votar y a quién no. Pero antes del censo ya le explicó cuáles son las implicaciones y por qué importa y por qué no importa votar. La pedagogía sobre el tema cambiaría la percepción. La rumorología es muy efectiva e influyente en el pensamiento de la masa. Ellos van diciendo, eso no sirve para nada. Y la gente adentro va diciendo, no sirve para nada, pero nunca se preguntan por qué no sirve para nada. Muy bien, la concepción democrática del sistema normativo para su mejor defensa. No lo entienden, pero hay que explicárselos. De hecho, si ellos entendieran mejor la concepción democrática, créame que no pasaban los exabruptos que han pasado con la fuerza pública, que son tan delicados en temas específicos de derechos humanos, porque ellos entenderían mejor la concepción democrática, pero no la entienden, pero porque no se las han enseñado. El cambio sustancial en tanto en corporaciones llegarían verdaderos representantes del gremio y no utilitaristas y oportunistas, aves de paso que defraudan la voluntad del gremio. Ojo, son una minoría, 440.000. Hay que mirar si son una minoría o no una minoría. ¿Cuántos senadores y cuántos representantes de la Cámara se pueden elegir con 440.000 votos? Más familias. Hagan la cuenta y verá cómo se asusta uno con eso. Vamos, último mito. Mito 10, civil y muy sesgado. ¿Qué tal que no fuera así con los militares de aquí? Respuesta. Y es que ¿qué tipo de fuerza pública tenemos aquí pues? Si fuéramos tan malos, no habríamos presentado tantos golpes de Estado como hemos presentado. ¿Y cuántos hemos presentado? Los militares. 1 y mal dado en el siglo XX. Y el resto yo no veo más. Hoy están muy incómodos con el presidente. Y se los puedo decir con todo el conocimiento de causa porque soy abogado de muchos militares. Están muy incómodos con el presidente. ¿Y suenan sables? No, no suenan ni siquiera. Son demócratas, son respetuosos del bando civil, a mí me parece que en extremo. Son golpistas, no los he visto. Poderosos, no los veo. Acorralados, requieren reformas, sí. ¿Tienen representantes? Yo no los veo. En el Congreso de los Estados Unidos, más del 30% del Congreso de los Estados Unidos fueron exoficiales de las fuerzas militares. ¿Aquí cuántos hay? Hoy, en 270, 0, no hay ni uno. 0. Ni uno solo tienen de representante que defienda los derechos de 440.000 ciudadanos. Ojo pues, que es mucha gente. ¿Qué tanto conocen los ciudadanos nuestras fuerzas? Poco, porque culpa de las mismas fuerzas, que han cerrado las puertas de los cuarteles para que nos conozcan. Para eso es muy importante el ejercicio de la reserva. La reserva tiene esa responsabilidad, hacer conocer a las fuerzas militares. ¿A quién podemos culpar por eso y cómo lo resolvemos? Mejor no lo digamos acá, que tocamos callos muy duros. Última. La conclusión, si se quiere o se quisiera dar un golpe militar, no se requieren los votos para tal fin. Para eso están las armas y la legitimidad, y esas dos ya se tienen. Miren los estudios de credibilidad y de legitimidad de la fuerza militar en este momento. Lejísimos, lejísimos del Congreso de la República, que está muy abajo. Muy bien, gracias por escuchar y por contarle a quienes ni siquiera han querido escucharlo. Por ejemplo, muchos militares no han querido escuchar esta charla. Entonces, muchas gracias por venir y por escucharlo. Ahora vamos a preguntas.